Amigos de Calzada Política, nuestros compañeros colaboradores decíamos que este 2016 empezó con una avalancha de cosas, pero unas cosas muy sui generis, porque agarran al Chapo y casi inmediatamente al día siguiente empieza a circular una entrevista que le hizo el actor Sean Penn en colaboración o en producción de Kate del Castillo, y eso le da al tema, además de que un impacto muy diferente al simplemente a la noticia de reaprendimos al Chapo, le da a todo el tema un carácter como de novela, como de no sé qué decirlo, ¿verdad? Y además con muchas implicaciones, no tanto solamente a nivel federal, sino también a niveles estatales. ¿Qué nos puedes decir, Raimundo? ¿Cómo ves? Pues casualmente yo estaba allá en la tierra del Chapo cuando sucedió esto, En Sinaloa. en Sinaloa, y, y está a punto de definirse los candidatos esta semana del PRI, del PAN y del PRD, está la sucesión del gobernador allá. Entonces allá tuvo unas implicaciones particularmente muy locales, porque resulta que donde el Chapo se refugiaba, donde lo localiza la Marina, es prácticamente vecino del, del candidato más viable del PRI a la gobernatura, que apoya al gobernador Maloba, que es su secretario general de gobierno, Vargas Landeros. Y claro, pues se empezó la especulación, ¿cómo es posible que a 3 cuadras donde vive, etcétera? Entonces, allá a nivel local, como dijeron, ya se cayó la candidatura del secretario general de gobierno, etcétera, etcétera. Además, y lo defiende muy bien el gobernador, porque dijo el gobernador, oiga, pero usted sabía que estaba ahí el Chapo. ¿Cómo voy a saber, hombre? Si, ¿a poco voy ahí también era vecina mi mamá y vive cerca? Qué caray. En fin, tuvo una aplicación muy regional, muy local, porque ya esta semana se definen los candidatos a la gubernatura y pues ahorita, como siempre, no está el estilo roja, sobre todo con los del PRI. Eso fue lo que yo vi allá. Y luego, para acabarla de amolar, donde se hace la entrevista, se asegura que son instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde también hay un candidato muy ligado a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces allá causó mucho furor desde el punto de vista local, independientemente que ustedes comenten lo de nivel nacional. Bueno, y en lo de nivel estatal, tengo entendido que hay un candidato independiente, ¿verdad? También va a haber. Ahorita nomás se ha expresado una persona, Uh-huh. que es Francisco Frías Castro, que aspira a ser candidato independiente. El domingo se cierra ya que tú legalmente aspires a ser candidato independiente y tienes 40 días para conseguir 40,000 firmas. Uh-huh. Y entonces, si ya te registras y te van a dar de recursos públicos 600,000 pesos para que hagas todo. Para que se vuelva loco con esa lana. Bueno, pues sería el primer candidato independiente después del triunfo de, ¿verdad? Así es, para la gobernatura. Recuerden que el Maquío Cloutier, el hijo del Maquío, fue candidato independiente y ganó una diputación federal. Sí. Porque como y para diputado. Y para alcalde ya hubo uno también. Ángel, ¿tú cómo ves el Chapo Gate, Sean Penn, Kate del Castillo, la novela? Pues se ha hecho una novela, o sea, y de la novela pues será una película. Y yo creo que eso le están tirando los nuevos periodistas, ¿no? O actores metidos de periodistas, ¿no? O sea, que por cierto pues no escriben tan bien como quisiéramos. No, que va a estar. Dan pena ajena, ¿no? Del punto de vista de cómo escribir. Y sobre todo de cómo preguntar, o sea, prácticamente no preguntaron nada, ¿no? O sea, de lo que nos hubiera gustado que le preguntaran al Chapo, ya que tuvieron oportunidad. En sí, este tipo de película me recuerda una anécdota, voy a comentar el nombre porque ya murió un enorme periodista local de Monterrey, Raimundo Iscoa Flores, o sea, considerado el ruso. un tiempo el ruso, el poeta de Bandas Rojas, un personaje. Y lo voy a comentar porque durante mucho tiempo era una anécdota privada, porque daba cuenta de un personaje a nivel nacional que había sido apresado aquí y que era un sicario importante. Y entonces él acostumbraba y fue y lo entrevistó al penal. Hizo una nota extraordinaria, ¿no? O sea, donde él sí era un buen periodista, le preguntó muchas cosas y descubrimos muchas cosas de la vida de este personaje. Entonces nos contaba Raimundo Iscoa que después de eso lo mandaron, él trabajaba en ese entonces en el norte, lo mandaron a cubrir una nota a Terán. Y entonces en el camión se encuentra a este personaje, que voy a dar el nombre porque también ya está desaparecido, el hermano Pedro, ¿sí? Y se lo encuentra en el mismo camión.
Entonces, si le pregunto, oye, ¿qué haces en el mismo camión que yo, no? Si estás preso, dice, no, pues yo salgo a hacer mis trabajos, ¿no? Y tengo la coartada perfecta, porque regreso al penal. Dice, ¿y cómo le haces? Dice, pues yo a las 6 de la mañana pasan lista y digo presente, y a las 6 de la tarde pasan lista y digo presente. Entonces, pero esto me recuerda porque buena parte de este tema es, ¿para qué sirven los penales en México? ¿De alta o no seguridad? ¿Sí? Si cualquiera que entre ahí se puede escapar. El Chapo en particular, pues le gustan los caños, ¿no? O sea, se fue por uno de ellos y luego no le gustó el otro en Mazatlán, ¿no? O sea, pues cuando vio que le estaba llegando el agua y los tiburones a los mochis al cuello, pues se salió de la coladera, si no, quizás no lo hubiéramos podido apresar, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos hablando de que los penales en México no sirven realmente para que la gente se quede ahí adentro, sino para que estén delinquiendo desde ahí. Entonces, esta es una característica de las cosas que están ocurriendo. El Chapo no necesitaba estar ni afuera ni adentro del penal para hacer lo que estaba haciendo. Sin embargo, sí era muy interesante desde el punto de vista de una telenovela o cine mundial. Al rato va a salir la película del Chapo con enormes entradas de negocio, ¿va? Porque ya todo el mundo conoce ahorita la efervescencia de este personaje, incluso desde el punto de vista sexual, que le funciona y que no, etcétera. O sea, hay muchas cosas ahí que tienen ya todas las características para hacer un guión cinematográfico, y la particularidad es que nadie en ese momento, ¿sí?, está hablando más que de eso, pero no están hablando del verdadero problema de fondo, que es el trasiego de droga, que es todo este manejo de dinero a nivel internacional, de la oportunidad de que lleguen actores y se metan a lugares donde no pudieron llegar nadie, ni la DEA, ni el FBI, ni la Marina, ni nadie, pasan. Y una frase que a mí sí me impresiona de lo poco que escribió este actor norteamericano famoso, lo que sí me impresiona es que él dice, ¿no? O sea, o lo que se escribe ahí, es que uno de los soldados que los detuvo le dio pena, ¿sí?, haberlos detenido cuando se dio cuenta que era el lugarteniente del Chapo. Es decir, pone en mal a las instituciones militares, a las Fuerzas Armadas, etcétera, y nadie decimos nada, ¿no? O sea, ahí hay un problema de una enorme novela que creo que al rato se va a hacer una buena cinta cinematográfica, merecedora quizá de Óscares, y que nosotros no estamos poniendo atención a la parte de fondo. Claro. A mí lo que me parece muy triste de cómo se trata el tema del Chapo y de toda esta novela, y en general el tema que se le da al narcotráfico a raíz del caso del Chapo, es de que se deja de lado el gran problema, el gran cáncer que tenemos en la sociedad mexicana, que es la violencia. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú tomas el trasiego de droga y empiezas a hablar de que, bueno, pues es que mientras haya consumidores va a seguir habiendo proveedores, y aunque lo tengan que traer por satélite, van a caer las drogas allá. Ok, todo eso está bien y lo entendemos como un fenómeno social y de muchas formas. Pero lo que no podemos dejar de lado es culpar a estos señores capos de la droga por toda la violencia que ha dado muertes, que ha dejado muertes en estos últimos 10 años en México, que iguales a una guerra civil. ¿Sí me explico? Miles y miles de muertos. Entonces, como que trivializar el hecho de que se aprecia el Chapo y de que se trasiegue la droga, no le hace muy poco favor y como que le falta el respeto a esa cantidad de muertos que ha dejado la violencia. Y no solamente digo los muertos que hay entre ellos, porque son muchos los que hay entre ellos, que la guerra de los cárteles, pero mucha gente inocente que ha muerto, muchos secuestrados, muchos que asaltados y se que calculan 200,000 personas imagínate, afectadas, entonces, de los cuales eso es lo que a mí me duele de trivializar ese tema, que no se deja, y fue una de las preguntas que no hizo Champagne. Oye, ¿no sientes pena de toda la narcoviolencia que se ha desatado? Y fíjate que, volviendo al caso local, al principio cuando se empieza a dar la noticia, la gente si no le decía, no, se están equivocando, no se trata del Chapo, se trata del Chapo Isidro, el lugarteniente que iba a ir. Si escuchara lo que se supone que hicieron esos barbajanes, cómo mataban a la gente. O sea, realmente el horror con que la gente vive cuando nomás mencionan el nombre de ese señor.
Claro. que matan. Bueno, yo creo que Mazara. Sinaloa es uno de los estados donde No. ha habido muertos, para el número de población que tiene todo el estado, Una barbaridad. una barbaridad, ¿no? Pero fíjate qué pasa. Se trivializa y todo eso y los hacen hasta figuras. Pues ponte a ver las novelas del colombiano de Escobar. No, pero no. Toman ahorita- el tema y dicen, tumbó un avión. No, No, que sí. tumbó un avión, señor. Mandó a tumbar un avión con pasajeros. Entonces, perdemos la Claro. visión de lo que realmente afecta a la sociedad y el flagelo que vivimos como comunidad. Y de muchísima gente inocente, estoy de acuerdo. Eso es lo que nos debe de preocupar. Porque Así es. dije, no, es que nomás se dan en la torre entre ellos y no es cierto. No es Pasan cierto. muchas cosas. Porque a raíz de que se habla de los cárteles, es porque le decimos narcoviolencia, porque eso es, ¿verdad? Porque se cae en la impunidad de que te secuestran, te desaparecen. ¿Cuántos desaparecidos hay, verdad? Entonces, yo siento que en ese tema estamos fallando, porque nos vamos por tangentes. Exactamente. Lo superficial. Lo superficial, ¿verdad? Ahora, Ángel, ¿cómo queda el gobierno federal que ha sido tan golpeado en tantos frentes? ¿Cómo queda en este caso? O sea, ¿queda bien parado? Ellos hicieron una conferencia de prensa que pareció una fiesta de una piñata con bombo y platillo, y se paró el presidente ahí en el Palacio Nacional y tenía todo el gabinete de seguridad y a la procuradora, pidió aplausos y les dijo, pero yo no me la creí mucho. ¿Por qué? Pues porque yo puse en un artículo, lo que le faltó decir es que también entre ellos estaban los que lo dejaron escapar, primero que nada. Y sí lo agarraron, pero antes lo habían dejado escapar. Ok. ¿Cómo ves tú? ¿Queda bien librado? ¿Qué? Mira, yo creo que le ayuda mucho en términos de cantidad, ¿no? O sea, si nosotros dijéramos cómo andaba la popularidad del gobierno previo a la captura, estaba muy por debajo de cómo siguen después. En términos generales, el hecho de la misión cumplida, o sea, ya estamos, ¿no? Lo volvimos a atrapar, pues de alguna manera, o sea, si bien a nosotros tres nos puede causar urticaria, una serie de cosas, en términos generales parece, la numérica nos dice que mejoró. O sea, la gente dice, oye, qué bueno, ¿no? O sea, este gobierno se puso las pilas y pudo capturar al personaje que andaba suelto. Esa parte le ayuda. Le ayuda también desde el punto de vista de quitar de la agenda algunos otros elementos que estaban ahí muy presentes y que una semana antes de la captura estaban a nivel internacional en las editoriales de los periódicos internacionales. O sea, estaban diciendo, este señor tiene graves problemas de ataques en asuntos de violencia, de derechos humanos, etcétera, Ayotzinapas, Casas Blancas. O sea, había una serie de temas importantes que le estaban lacerando a la popularidad, insisto, en un año electoral que arrancaba. O sea, este es un año electoral, o sea que es importante desde el punto de vista de visión para voto. Entonces, yo creo que le ayuda también. En términos generales, por lo menos la gente se distrae. Es mucho más apetitoso desde el punto de vista vulgar, pues andar hablando del Chapo que andar hablando de los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? O sea, es decir, hay una serie de cosas ahí que creo que le auxilian. Los números dicen que mejoró por lo menos en la numérica de los temas, que ya no se estuviera hablando tanto de eso. Ahora, desde el punto de vista incluso de lo que nos encanta acá, a la raza, ya no andamos hablando de una sola actriz involucrada, ¿no?, en los asuntos de la corrupción, sino ya estamos hablando de otro personaje, en este caso que hay del Castillo. Eso ayuda también. O sea, de alguna manera los reflectores, ¿no?, o sea, sobre la intervención de televisoras, de actrices dentro de la parte de gobernar el país, pues ya no está el reflector en el mismo lado, ayuda porque ahora se voltea hacia otro lado, ¿no? Pues alguien ponía en plan de broma, ¿no? O sea, que ahí del Castillo le dice a Luis García, a ver, ahora sí pégame, mendigo, ¿no? O sea, entonces, o sea, decir, a la raza nos gustan estas cosas, ahí nos van, o sea, empezamos el chisme, morbo, nos metemos, y de esta manera también se distrae. Esta distracción ayuda, porque ya no estás hablando tanto, voy a hacer mi voto de castigo contra determinado partido por esto, sino que ya empiezas a diluir. O sea, ya la culpa es de todos y creo que también ayuda. Desde el punto de vista formal como país, una lástima. Es decir, habla muy mal, o sea, bajamos en el ranking, ¿no?, de escalones varios, casi a República Bananera, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que no somos capaces
aquí ni de mantener a los criminales en la cárcel, ni de detener la violencia, ni de hacer una serie de cosas y que tenemos que estar a expensas de otros países para que nos ayuden. Sí, es una tremenda vergüenza en eso. Y hay también una cosa, por ejemplo, yo coincido con lo que dice Ángel, y qué triste, ¿no? Que finalmente no reconozcamos cuando se ha habido valor y se hacen las cosas bien. También, porque yo creo que hay policías que entrarle a estos cuates pues es de veras, no es vacilada. Y debíamos de reconocer eso. Pero también, y luego descalificamos, ¿no? Decimos, no, pues realmente Kay del Castillo y el otro artista americano no infringieron la ley. No, pero por ejemplo, no hicieron una ilegalidad. Pero por ejemplo, en el momento que el americano que entra al país y viene a trabajar, no creo que haya pedido una visa para trabajar. No. ¿Me explico? Entonces, sí incumplen con ciertas cosas que si el gobierno quisiera, le pudiera decir, oye, entraste es ilegal porque venís a trabajar y todo así. Y no lo dijiste, ¿verdad? Claro. Entonces, finalmente al gobierno pues no le conviene ir al extremo de la legalidad porque lo haces figura y los victimizas y todo el mundo empieza a decir, no, pues mejor ponte a bajar el dólar y cosas, claro. Los memes y todo de las redes sociales. De hecho, sí es. Ahí donde estamos en un punto cayendo es de que en la imaginaria popular lo que más trascendió fue que, oye, están distrayendo del tema de la economía y del petróleo y del dólar, ¿verdad? Que eso es lo que más se dio, ¿verdad? Bueno, pues esperemos que no sea nada de eso, que tomen las cosas con más seriedad, ¿verdad? Y vamos a ver, yo creo que exactamente en este año electoral vamos a ver cuáles son las consecuencias de todo esto trivializado o no, ¿verdad? Bueno, pues muy interesante el tema, vamos a continuar aquí en Calzada Política.